Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien, que hayan tenido una semana formidable. Comenzamos nuestro programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. En este viernes, donde el invierno ya se hace sentir, ¿no? ¿Qué les parece si comenzamos con las palabras del Papa Francisco para empezar a hablar sobre Enrique Yo? Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, Va a ser santo. Gracias, Un gran papá. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo. El Papa Francisco aprobó el 24 de abril el primer paso para la beatificación de Enrique Ernesto Yo, un empresario argentino laico y padre de familia que promovió e impulsó el crecimiento humano de sus trabajadores. El obispo Olivera fue entrevistado por Verdad en Libertad TV y habló sobre el recientemente declarado venerable por el Papa Francisco, Enrique Yo. Vamos a escucharlo. Estamos en comunicación con el obispo castrense y delegado para la causa de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina, Santiago Olivera, a quien le agradecemos esta entrevista, para hablar sobre Enrique Yo. Monseñor, queríamos consultarle a usted quién fue Enrique Yo. Bueno, ¿cómo está? Una alegría poder conversar sobre el venerable ya siervo de Dios Enrique Yo, un laico argentino que nacido en París, pero podríamos decir por casualidad, su padre estaba así por destino de trabajo, pero de niño volvió a la Argentina y aquí hizo toda su corta y fecunda vida. Un padre de familia, en su origen también miembro de la Armada Argentina, pero fundamentalmente se lo conoce como un empresario, un trabajador en la Iglesia como miembro de la Acción Católica Argentina, como promotor de ACDE y fundador de la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa, también un pionero en el tema de la Universidad Católica. Podríamos decir, un hombre que ha vivido su compromiso empresario, pero también con la clara mirada sobre la doctrina social de la Iglesia, impulsor y podríamos decir también pionero en este campo, en su empresa de los valores cristianos, de lo que hace a nuestra doctrina social. La verdad que es un hombre padre de familia, 9 hijos, que murió muy joven, 41 años, y sin embargo nos ha legado tanto, y es apasionante conocer su vida y su historia. Para la Argentina es un nuevo regalo que tengamos este venerable y quiera Dios pronto santo, obviamente en el proceso, pasando primero por la beatificación. Pero rezamos por esto y damos gracias a Dios por esta figura ya como venerable, que es vivir como, con las virtudes heroicas, tanto las teologales como las cardinales. Así que bueno, es un hombre de Dios, providencial para nuestro tiempo, yo creo, porque estamos transitando el año de la familia y es un acabado modelo de la familia y de laico y comprometido. Bien, ¿qué significado concreto tiene el término venerable que el Papa Francisco ha reconocido para Enrique Yo? En realidad, justamente cuando iniciamos un proceso, generalmente, bueno, cuando la Santa Sede da el nil obstant, digamos que nada se opone a que se comience, se considera a este candidato, podríamos decir, como siervo de Dios. Ahí comienzan los estudios de su vida, sus escritos, si los tuviera, sus conferencias, y se estudia si él ha vivido a la luz de testimonios y todo lo que se conozca sobre su vida, ha vivido heroicamente las virtudes cristianas, ¿no? Las virtudes teologales y las cardinales. Se hace todo un estudio que después de ese intenso estudio y serio estudio, el Santo Padre, cuando le han presentado el prefecto la posibilidad justamente de que sea considerado venerable,
firma el decreto o autoriza al cardenal prefecto para que, bueno, pues dé a conocer que es venerable. Y lo que significa es que se dice de esta persona que vivió de un modo heroico las virtudes teologales y cardinales. Y ahí lo deja, podríamos ir en la gatera, como la posibilidad de estar, en el caso de que haya un supuesto milagro, que pueda ser declarado primero beato y luego santo. Es muy importante que sea venerable. A los fines del culto, continuamos como siervo de Dios, es un culto privado, no estamos adelantando el juicio de la Iglesia, le pedimos bajo su intercesión, pero lo que lo deja ya, y en este caso concreto en Roma comenzará a estudiarse un supuesto milagro que hace un tiempo ha sido presentado, y bueno, esto es lo que cambia fundamentalmente, ¿no? Y además de la estampa, poner el nombre venerable, pero es el siervo de Dios venerable Enrique Yo. Esto quiere decir que ha vivido heroicamente las virtudes teologales y cardinales. Bien, ¿y usted qué cree que puede aportar el testimonio católico de Enrique Yo a la Iglesia y a la sociedad en Argentina? A mí me parece que en este tiempo que estamos viviendo, además, particularmente esto de la pandemia y que sufre la economía a nivel mundial y lógicamente la Argentina, es un llamado a los empresarios, porque él siempre tuvo frente a sus obreros como considerándolos como parte de una familia, ¿no? La familia empresarial, la familia de su empresa, digamos, que era no solo los dirigentes, sino también los obreros, lo que hacen posible que una empresa rinda y crezca y se desarrolle. Él creía fervientemente también que el desarrollo y la dignidad debía darse para todos, aún para los obreros. Podríamos decir una economía solidaria, una economía social, que hoy el Papa Francisco nos habla de eso, y por lo tanto estar dispuesto, por ejemplo, un empresario a ganar un poco menos en estos tiempos de crisis, pero que todos ganen o que ninguno pierda, digamos, ¿no? O que pierdan cada uno un poco, pero no algunos sean más desprotegidos. Porque él mismo en su vida, tenemos testimonios, ha trabajado para que no queden los hombres y mujeres de su empresa sin trabajo, ha sido creativo. Entonces me parece que esta economía social, una economía con mirada fraterna, un desarrollo y una dignidad para todos sus obreros que él tanto llamaba así y quería así, me parece que es un modelo acabado. También, lógicamente, de un laico, padre de familia, que en esa realidad familiar él encontraba la respuesta a lo que Dios le pedía y por lo tanto la respuesta a la santidad. Me parece que es un modelo para la familia, es un modelo para los laicos, un compromiso en su trabajo, pero también un compromiso con la Iglesia de su tiempo, trabajando en distintas instituciones, creando instituciones a favor, digamos, de un compromiso de fe que se encarna en una vida más digna para todos, o en desarrollo espiritual para todos. Me parece que es un modelo que, como decía antes, es providencial que en este tiempo llegue a todos y llegue a nuestra patria, ¿no? Porque le enseña a los empresarios, también enseña a los obreros ser parte y no solo ver la empresa como un lugar donde uno va a buscar solo el trabajo, sino también la dignidad de su trabajo, la promoción humana, y bueno, y a los padres de familia, ¿no? Un hombre felizmente casado, con 9 hijos, ocupándose de ellos a pesar de su arduo trabajo, porque seguramente el trabajo de la empresa, su compromiso con la Iglesia, también tenía que ahí alternar en su vida familiar. Bien. Muchísimas gracias, Monseñor, por este tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, bendiciones para todos. También los invito a escuchar la nota que le realizaron a Sara Joe de Quilto. El Papa declaró venerable
al empresario argentino Enrique Yo. Estamos en contacto con Sara Yo, su hija, así que queríamos consultarle, en primer lugar, ¿qué ha supuesto para usted que el Papa declare venerable a su padre? Bueno, es una bendición no merecida para toda la familia, porque no tenemos ningún mérito, así que la gente cree que uno puede heredar la santidad, pero no es así. Hay que desearla y edificarla cada uno en su propia vida. Pero ha sido una cosa con un ambiente con mucha paz, alegría, mucha gente está muy feliz. He recibido un montón de llamadas, de WhatsApp, de gente que le ha alegrado, que bueno, que en estas circunstancias que estamos viviendo es importante tener así ideales y esperanzas de que uno puede ser santo. La santidad está al alcance de todos, en cualquier situación que uno se encuentre. Y bueno, este es el mensaje de las causas, ¿no? Que animar a la gente a avanzar en este camino. Así que bueno, es una gran bendición, pero repito, no merecida para nada, porque si no, me siento que no estoy a la altura, ni uno se siente como difícil, pero también uno se siente también animada, ¿no? A tratar de avanzar. ¿Qué recuerdos tiene de su padre o de lo que le han contado? No, yo soy la segunda hija y tenía 16 años cuando murió, así que tengo muchos recuerdos, ¿no? La gente me pregunta, ¿pero qué es lo que vos admirabas más de tu papá? Y yo lo que más agradecía y lo que más admiraba, porque parece muy sencillo, pero es un poco costoso y hay que esforzarse, es el tema de la alegría. Él entraba en casa y era como que entraba la alegría, él entraba silbando y una pavada así. Los hijos nos acordamos, había unos que eran muy chiquititos, porque uno que estaba por cumplir 3 años, no sé, pero todos se acuerdan de que él entraba y era como una fiesta, y todos gritábamos, íbamos corriendo, no sé qué, alzaba a los más chiquitos. Tenía mucha alegría, y mis amigas también recuerdan eso, de su alegría constante, o sea que tendría problemas, tendría inconvenientes como todo el mundo, pero el mal humor no lo traía a casa. Yo el mal humor lo vi en adultos, cuando fui a otras casas y me di cuenta que a veces la gente se deja llevar por el mal humor y no se da cuenta que es tan destructivo, ¿no? Y que eso está al alcance de todo, ser sonriente, y eso no lo hizo así, no fue fácil, porque él en sus escritos poner cara sonriente, ser amable, él lo veía como una parte de la caridad, porque la convivencia, el buen humor es el primer paso de la caridad. A veces uno dice la caridad es irse al África, pero no, hay que... uno puede ser heroico también en la vida cotidiana, con estos pequeños sacrificios no sé, de autodominio tendría de mi papá, porque problemas tuvo un montón, pero siempre era la alegría caminando. Y mis amigas dicen que cuando nos llevaba a una quinta de un abuelo mío, iba en el trayecto del auto jugando al veo, jugando, él cantaba pésimo, pero nos hacía cantar, todas clases de cantos, era como que se ocupaba de que estuviéramos ocupados con cosas que nos divertían. Eso es algo, no sé, muy importante para un chico, ¿no? Que se sienta valorado, que se sienta, ¿cómo se llama?, contenido y valorado, porque hay chicos que es como que se dan cuenta que incomodan a sus padres, porque los chicos incomodan a sus padres, pero por lo menos, ¿cómo se llama? Pero no hay derecho de hacérselo sentir, ¿no? Él siempre nos estaba como educando y animando a pensar, a ver qué te gusta más, que mira esto, mira lo otro. No, era muy, como que nos promocionaba mucho. Así que bueno, tengo muchos recuerdos muy lindos y están publicados así en un libro de los claretianos, sí. ¿Podría comentarnos de los libros que usted escribió? Sí, había una biografía escrita por Ambrosio Romero Carranza, pero estaba publicada en el año 82. Y en ese momento no había tanta información, porque cuando empezó esto de la causa, 97-98, se empezaron a recoger muchos testimonios de la gente amiga de él y gente que lo conocía. Se juntaron como 400 y
y se les pedía a los testimoniantes que por favor no digan adjetivos calificativos, que era bueno, que era alegre, que era simpático, no, que cuenten episodios concretos de virtudes cristianas. Entonces es muy rico, porque al contar un episodio se cuenta también el contexto como telón de fondo. Todo eso no estaba en una biografía, y después también los 5 historiadoras trabajaron mucho, chequeando todo, eso para mandar a Roma, y o sea que había muchísima información que en el año 82 no estaba así, como se llama, ordenada de un modo metódico. Y yo estuve preguntando a ver si quién podría escribir una biografía, y bueno, vi que era bastante complicado, y una amiga mía me dice, publicalo así nomás, la recopilación de los testimonios. Y bueno, y entonces me largué, es una recopilación más que escribir, porque está ordenada así cronológicamente, pero ahí hablan los testimoniantes. Y es muy atractivo, porque cada testimoniante con sus propias palabras cuenta algo, un episodio, y se lo puede ojear, se lo puede leer así. Es muy impresionante esos testimonios, a mí me encanta. Además, al poco tiempo se fueron muriendo casi todos, porque ya eran gente mayor, así que fue muy esencial haberlos recopilado con tranquilidad. Y después el otro es un librito sobre la Santísima Virgen, que mi papá quería publicarlo, pero bueno, lo agarró esta enfermedad, el cáncer, y no lo pudo terminar, y en su mesita de luz tenía muchos libros de la Virgen. Se nota que como él tenía una librería católica, él buscaba siempre comprar todo lo que sea publicado por la Virgen, que no hay tantos libros sobre la Santísima Virgen. Y él los tenía todos ordenaditos, y escribió algo, pero no estaba finalizado. Y bueno, y lo hablé con un sacerdote, el padre Dupetit, y él hizo los epígrafes. Por ejemplo, ponía esto, se aprobó en el Concilio de Nicea, ¿no? O sea, mi padre había escrito cosas, pero no había puesto todo lo que había que poner, las fuentes bibliográficas y las notas. Y bueno, varios me dijeron, publicarlo, y se explica eso, que él no lo pudo finalizar, que también es una recopilación, y que bueno, que valía la pena, porque es muy lindo, porque ya estaba él bastante enfermo. Entonces cuando habla de la cruz, es muy impresionante, porque él ya estaba con su cruz de su enfermedad, y después habla de la resurrección, todo lo que atravesó la Santísima Virgen pegada a su hijo, ¿no? Y que eso es muy linda las meditaciones, solamente es lo que escribió San Lucas, pero desplegado y escrito por un padre de familia y un empresario. Entonces, por ejemplo, dice que la Virgen era su socia, ¿sí? Él siempre marcaba eso, y que si uno tiene un socio, no se puede cortar solo. Antes de tomar una decisión hay que consultar con el socio, que esté de acuerdo el socio. Bueno, que habría que estar consultando siempre con nuestra socia, que la Virgen, que lo que ella va a querer es lo mejor para nosotros, y tomar una decisión, y qué sé yo, pensando si está de acuerdo con ella, y si se va a ofender a su hijo o no, y que eso ayuda mucho, porque a veces uno comete errores, pero por impulsivo, por no razonar, por apurarse. Así que ese librito de la Virgen, también publicado por los claretianos, es muy, muy bonito, y sirve para meditación. A 100 años de su nacimiento, Shaw demostró que es posible combinar una trayectoria empresarial eficaz y exitosa con valores éticos. Esto lo destacó su hija Sarah Shaw en un inspirador y movilizador documental que pondera su vida y obra. Vamos a verlo. Vamos a escucharlo. El actor que comenta este video es Facundo Arana. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años, pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre,
le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos, y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Llo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró
que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras,
Todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. Recuerden que este programa está grabado. Si a ustedes les interesa algo del programa, nos escriben WhatsApp o nos escriben un mail y les vamos a estar respondiendo. También, anoten, les voy a decir las redes que pueden encontrarlo Enrique Yo y pueden ir viendo otras publicaciones. En Facebook y en Instagram es Enrique Yo Oficial. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube y la página de Enrique es www.enriqueyo.com. Ahora sí, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad.